Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Precioso tú eres Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Alabado sea Dios. Les saludo en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. En esta noche preciosa, pues, estaremos dando comienzo a nuestro segmento Blog Pensando en Voz Alta. Hoy es domingo. Afuera está frío, alabado sea Dios. Pero aquí adentro de nuestro hogar estamos calientitos, alabado sea tu nombre. En esta noche no estamos en la iglesia porque decidimos pues que por el frío intenso que está haciendo pues eh, no abrir la iglesia. Pero eh, estamos aquí prestos a predicar la palabra del Señor en esta noche preciosa. Bendito eres Jesús. Y sé que el Señor se va a glorificar en una manera especial en esta noche. Palabra del Señor Precioso en tú eres esta noche Jesús. preciosa. Así que pues Bendito eres saludamos Jesús. a cada uno de ustedes en esta noche de bendición y le pedimos que compartan el video para que así la bendición fluya y pueda pues esta bendición llegar a diferentes lugares y así cada uno de ustedes pues las reciban. Alabado sea Dios. En esta noche pues estamos trabajando en un tema que es muy importante para nuestra vida espiritual. Alabado sea Dios. Y quisiera pues que prestemos atención en esta noche preciosa. eh, Porque es importante que como iglesia entendamos, alabado sea Dios, la importancia de que como creyentes seamos guiados por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, alabado sea Dios, el que fue dejado aquí por el Señor para que sea Él quien nos guíe. Alabado sea Dios en cada decisión, en cada momento de nuestras vidas. Por eso es importante comprender con mucha claridad, alabado sea Dios, eh, que nosotros como creyentes ya no tenemos la potestad de decidir, sino es Dios quien decide por nosotros. Pero eso se logra a través del Espíritu Santo del Señor. Alabado sea Dios. Y en esta noche quisiera pues que prestemos atención, porque es importante que como iglesia, alabado sea Dios, seamos una iglesia completamente capacitada y no solamente estar lleno del Espíritu, sino permitir que el Espíritu sea quien tome el control de nuestras vidas. Alabado sea Dios, precioso tú eres. Compartan el video y así pues en esta noche podamos recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bendito eres Jesús. Así que aquí estamos en esta noche. Espero que sean bendecidos en una manera especial. En esta noche vamos a tocar el tema que es vivir y andar en el Espíritu. ¿Qué es vivir y andar en el Espíritu? Alabado sea Dios. Vamos a leer una porción que está en la Escritura, que es muy importante, y es la que vamos a tomar en esta noche como base para desarrollar este hermoso mensaje. Si los hermanos me están oyendo, me envían un mensaje a través de Instagram, porque sé que en Facebook me están escuchando, no sé si en Instagram me están escuchando, que me envíen un mensaje para saber si me están escuchando. Dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 4, de la siguiente manera. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos.
en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver la porción de la escritura que acabo de leer con andar y vivir en el Espíritu? Cuando vayamos desarrollando el mensaje vamos a comprender. Fíjese, hermano, que la palabra fábula en griego es la palabra mitos, de donde extraemos la palabra que en español conocemos como un mito. O sea, un mito es una fábula, una historia imaginaria, ficticia, o sea, algo que se cuenta que tal vez sucedió o no sucedió. O sea, y en ocasiones esto se distorsiona y en otras veces se aumenta. Fíjese, hermano, que en este tiempo final, en el tiempo en que estamos viviendo como iglesia, porque la iglesia está viviendo el último tiempo, hermano, eh, vemos muchos de estos mitos dentro de la iglesia, enseñanzas dentro de la iglesia, alabado sea Dios, que son de cierta manera transmitidas por falsos maestros. Escuche bien, como por ejemplo, declaro o decláralo o profetízalo o decrétalo, que Dios la hará porque en mi boca hay un milagro. Fíjese, hermano, no es de eso que vamos a hablar, pero estas son enseñanzas que cuando las analizamos y las llevamos al ojo bíblico, nos damos cuenta que el declarar, profetizar y decretarlo, alabado sea Dios, no es ningún principio bíblico que está establecido por Dios, sino que es algo que el mismo hombre se ha inventado. O sea, de ese tipo de enseñanza que estamos hablando. Por ejemplo, siembra y pacta en el reino que Dios, en el reino de Dios, porque Dios te va a dar 100 veces, escuche bien, más de lo que tú has dado. La Biblia enseña eso, hermano. Claramente que no. Ahora, hay otros mitos, alabado sea Dios, de los cuales es que hoy vamos a usar para desarrollar este tema. Y es que, por ejemplo, muchas personas tienen ciertos mitos o enseñanzas espirituales que no tienen ningún fundamento bíblico sobre los dones espirituales. Pero el que yo quiero hoy aclarar y tomar como base, alabado sea Dios, que ha sido distorsionado, es el concepto que el mundo cristiano o parte del mundo cristiano tiene o entiende de lo que es vivir o caminar en el Espíritu. Oiga bien, ¿sabe usted que no toda la iglesia, escuche bien, está envuelta en este tipo de enseñanzas erróneas en cuanto a lo que es vivir y caminar en el Espíritu? No. Son grupos, alabado sea Dios, aislados, que muchas veces los vemos en las páginas sociales, en las redes sociales, trayendo este tipo de enseñanza que es errónea y completamente, alabado sea Dios, fuera de lugar de lo que es caminar o andar o vivir en el Espíritu. Fíjese, hermano, que para muchos andar en el Espíritu es hablar lengua, que es un don. Caerse al piso, tener visiones, hacer milagros, llorar cuando estamos cantando. Para muchos esto es andar o vivir en el Espíritu. Pero déjeme decirle algo, que en esta noche no es mi propósito, no es desacreditar este tipo de enseñanzas que están distorsionadas, porque muchas de ellas tienen parte en la Biblia. Pero hay creencias y enseñanzas que son erróneas, porque andar en el Espíritu no es hablar lengua, tampoco es profetizar,
tampoco es, alabado sea Dios, sentir fuego abrasador del Espíritu Santo, que es bueno. Eso no es andar en el Espíritu, no. Escuche bien, mi hermano. Fíjese, hermano. Entonces, ¿qué es vivir o andar en el Espíritu? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre lo que es vivir y andar en el Espíritu? ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia es la que realmente tiene la razón. Mi opinión, la opinión del teólogo, la opinión, alabado sea Dios, de X maestro o predicador, no tiene ninguna validez si no tiene fundamento bíblico. Lo importante aquí es eh, buscar qué Dios opina, qué dice la Biblia sobre este tema. Porque al final es la palabra de Dios la que tiene la verdad, la que nos va a aclarar esta verdad. Fíjese, hermano, que cuando leímos anteriormente el texto al principio, el apóstol nos está declarando que hay dos formas, escuche bien, de vivir en el Espíritu. La número uno, o sea, de vivir nuestra vida, perdón. El ser humano, especialmente el cristiano, tiene dos formas para escoger vivir su vida. La primera es vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Son dos opciones, no hay otra más. Ahora, por lógico, escogeremos vivir en el Espíritu porque eso es parte, alabado sea Dios, de lo que Dios estableció para su pueblo. Ahora, cuando estudiamos el capítulo 7, alabado sea Dios, eh, de Romanos, vemos al apóstol Pablo que se sentía angustiado. ¿Por qué? Porque en él había una batalla intensa que también usted y yo la experimentamos. Y esa batalla es, alabado sea Dios, dentro del hombre. Y, y esa batalla consiste en que el hombre se deleita en la ley de Dios, pero también siente los deseos pecaminosos que se rebelan contra la ley de su mente y lo llevan cautivo al pecado. O sea, que en nosotros los seres humanos, los que somos creyentes, experimentamos una batalla interna en nuestro ser espiritual de doblegarnos al Espíritu Santo o doblegarnos a los deseos y las pasiones de esta carne. Es algo de que no podemos escapar. Escuche bien. Fíjese, hermano, lo que dice Romanos capítulo 7, versos 18 y 20. Dice, y yo sé que en mí, o sea, este es el apóstol Pablo hablando. Esto es en mi carne. Escuche bien, que en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no, escuche bien, hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjese que el apóstol Pablo está expresando lo que él estaba experimentando en su cuerpo interior. Él tenía, alabado sea Dios, un deseo intenso de vivir para Dios, de caminar en obediencia delante de la presencia de Dios, pero a la vez tenía una batalla que quería oponerse a ese anhelo, a ese deseo. Por eso él termina diciendo, porque no hago el bien que quiero. El apóstol simplemente se pone él de ejemplo, porque él quiere que entendamos que porque nosotros somos cristianos, le servimos al Señor, no quiere decir que somos completamente libres de esto, sino que en nosotros hay lo que se conoce como el viejo hombre. Y ese viejo hombre si está inclinado completamente a tratar de oponerse a lo que el Espíritu quiere. Por eso él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, es evidente que en nosotros, los hombres y mujeres de Dios que somos seres humanos, hay una guerra, alabado sea Dios, hay una lucha interna. Y es una batalla que al parecer nos está ganando. Oiga bien. Ahora,
Fíjese que el apóstol se pone él de ejemplo para que nosotros comprendamos que nuestro ser espiritual experimenta una batalla desde que nos convertimos a este tiempo, que de la única manera que vamos a ser librados es cuando el Señor venga o cuando nosotros partamos con Él. O sea que esto es para toda la vida mientras estemos en este mundo. Por eso Él termina diciendo en el verso 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la pregunta que se hace el apóstol Pablo y la pregunta que nos debemos hacer. ¿Quién nos librará de este cuerpo, alabado sea Dios, de muerte? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Yo creo que es importante que usted se haga esa pregunta en esta noche. Fíjese que estas son palabras duras. Pero alabado sea Dios, estas palabras están inspiradas para dejarnos ver qué es lo que pasa en nuestro propio ser. ¿Qué es lo que nosotros experimentamos? Nosotros no somos ángeles. Nosotros no somos básicamente, por decirlo, supermanes. No, somos seres humanos, con sentimientos, con emociones, con pasiones, con deseos que muchas veces están en contra del deseo y la voluntad de Dios. O sea que nosotros hemos sentido el peso, el efecto y el poder que tiene el pecado en nuestras vidas o sobre nuestras vidas. No podemos escapar de eso, pero el hecho de que no podemos escapar de eso no quiere decir que nos rindamos a ese tipo de vida, porque de ese tipo de vida nos libró Dios. Oiga bien, ahora, nosotros vivimos una lucha continua, constante, día y noche, hora a hora, minuto a minuto, año a año. Yo no sé cuántos de ustedes llevan 30 años aquí, de los que están en esta noche hablando, oyendo el mensaje, llevan en el Evangelio. Pero yo estoy seguro que los años que usted lleva en el Evangelio ha experimentado esta batalla y la está experimentando hoy. Es algo muy importante que lo entendamos, hermano. Escuche bien. Esto es algo diario, pero que cada día, por eso, debemos que limpiarnos. Debemos, alabado sea Dios, que limpiar nuestra mente y nuestros corazones y nuestras emociones. Y hacerlo, alabado sea Dios, cada vez que comencemos a experimentar esa batalla, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a librarla, que nos ayude a vencerla. Escuche bien, alabado sea Dios. Fíjese, hermano. En Gálatas capítulo 5, verso 17, el apóstol dice lo siguiente. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, que el deseo de la carne se opone al deseo del espíritu. El deseo de la carne se opone a la voluntad del espíritu. Oiga bien, escuche bien, y el del espíritu es contra la carne. O sea, que hay una batalla entre el espíritu y la carne. El espíritu, el deseo del espíritu es, alabado sea Dios, que vivamos continuamente en la presencia de Dios, en obediencia a Dios y en santidad delante de Dios. Pero el deseo de la carne es lo contrario. Que volvamos a las obras de la carne, a los deseos de la carne, a lo que éramos antes de venir a Cristo. Por eso él dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y él dice, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que Dios quiere. O sea, que en nosotros hay una lucha espiritual que no mengua, escuche bien, pero la podemos vencer. Porque no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a luchar esta batalla. Oiga bien, fíjese que el mismo Señor Jesucristo, escuche bien, el Señor Jesucristo, el que nos salvó, el que nos libró de la maldición del pecado, alabado sea Dios, dice lo siguiente relacionado con esto.
Miren lo que dice el Señor. No es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale de él. O sea, no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina el hombre, sino lo que sale del hombre. Porque de adentro del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. O sea, que la batalla está dentro, dentro de nosotros. El ser espiritual es el que está continuamente, alabado sea Dios, experimentando esta batalla. Por eso él dice que no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina el hombre, sino lo que sale de dentro del hombre. Aquí la palabra corazón no es el corazón que palpita, no. El corazón es el ser espiritual. Somos usted y yo, lo que somos interiormente. En el corazón es donde se asientan las emociones, los pensamientos, las decisiones. Todas esas cosas son las que comienzan a manifestarse cuando usted y yo comenzamos a accionar. Fíjese, hermano. Nosotros tenemos una batalla en nuestros corazones. Fíjese, hermano, es importante que como creyentes entendamos que esta batalla no va a terminar. Es continua, día y noche, todo el tiempo. Usted y yo experimentamos eso. Nuestros pensamientos muchas veces comienzan a ser cargados con pensamientos, alabado sea Dios, que son contrarios a lo que Dios quiere. Oiga bien. Por eso el apóstol Pablo, en el verso 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. O sea, el creyente desea hacer el bien, quiere hacer el bien, pero hay algo, alabado sea Dios, que siempre está en medio de querer hacer el bien y es el no hacerlo. O sea que estamos en medio de una batalla, en medio de algo que, alabado sea Dios, de la única manera que lo podemos vencer es a través del Espíritu Santo. Es permitir que el Espíritu Santo sea quien tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de todas nuestras decisiones. Mira, mi hermano, no hay un ser humano. O sea, no hay un cristiano, porque esto es para nosotros como iglesia, porque en el mundo esto es normal, pero nosotros como creyentes experimentamos esto todo el tiempo. No hay un ser humano que pueda decir que no experimenta esto. Si a mí alguien viene a decirme, no, yo no experimento esto, bueno, yo lo primero que voy a pensar, estoy hablando con un muerto o con un ángel. Pero todo ser humano, específicamente, sea quien sea, sea un hombre lleno del poder de Dios, experimenta esto, porque quien está hablando de esto y está hablando de sí mismo es el apóstol Pablo, uno de los hombres más usados por Dios. Y él, alabado sea Dios, no negaba que él quería hacer el bien, pero en él no estaba el hacer el bien. ¿Y quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Escuche bien. ¿A cuántos de nosotros nos pasa esto? ¿O el apóstol Pablo era el único? Dígame. Todo creyente, todo hombre de Dios en las escrituras pasó por esta situación, experimentó esta situación. Todos.
Y todos nosotros diariamente experimentamos esto. Escuche bien. ¿Sabe que Pablo aquí no está hablando de que él es un derrotista ni que nosotros somos seres derrotados? No, en ningún momento. Él está hablando, alabado sea Dios, de que somos seres derrotados. No, en Cristo somos más que vencedores. Fíjese, hermano, que él sabe muy bien que hay una esperanza. Y esa esperanza descansa, escuche bien, en el verdadero poder del Evangelio. Por eso en Romanos capítulo 1, verso 16, él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todo, para todo aquel que cree. O sea que el Evangelio, alabado sea Dios, es el poder de Dios manifestado a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que nos da el poder. ¿Para qué? Para poder sobrellevar y estar de pie en medio de esta batalla espiritual. Fíjese, hermano. ¿Sabe que la razón por la cual el pecado no puede enseñorearse? Porque una cosa es que en momentos dados nos equivoquemos, tal vez pequemos, porque todo cristiano, escuche bien, peca. Pero una cosa es pecar y otra cosa es que el pecado sea quien sea dueño de nuestras vidas. Oiga bien. Usted sabe que el pecado no puede enseñorearse del cristiano que camina y anda en el Espíritu. Oiga bien. ¿Sabe por qué? Porque alabado sea Dios, el Espíritu Santo no es simplemente para brincar y saltar y hablar lengua. No, no, el Espíritu Santo es el Paracleto, es aquel que el Señor envió y que vive en nosotros y que nos da el poder y la autoridad sobre el pecado. Nos da la capacidad de poder enfrentar las situaciones que enfrentemos y al final salir victoriosos. O sea que el Espíritu Santo, más que correr, que hablar lengua, sentir fuego y ríos de agua viva, que eso es bueno, es mucho más que eso. Andar en el Espíritu no es hablar lengua simplemente, no es profetizar simplemente. Cuando andamos en el Espíritu, le estamos dando la potestad al Espíritu de que Él tome el control de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Escuche bien. Fíjese, hermano. En Romanos, capítulo 7, verso 25, el apóstol dice lo siguiente. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Escuche bien, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, alabado sea Dios, que podemos obtener la victoria. Alabado sea Dios sobre el pecado. Fíjese, hermano. Yo creo que es importante que como iglesia entendamos en esta noche que andar en el Espíritu, escuche bien, y no solamente andar en el Espíritu, sino vivir en el Espíritu, es mucho más que sentir la presencia del Espíritu. Andar en el Espíritu es permitirle al Espíritu que Él tome el control de toda nuestra vida física, espiritual y emocional. De todos nuestros pensamientos, de todos nuestros deseos, de todas nuestras, aleluya, mi alma te alaba, decisiones. Es entregarle los 5 sentidos que tenemos como ser humano, que Él tome el control de ellos. Que sea Él quien mire a través de nosotros. Que sea Él quien use nuestra lengua para hablar. Que sea Él quien abra nuestros oídos espirituales para que escuchemos cosas que nunca oído han escuchado. Oiga bien.
Sabe que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no es porque hay personas que citan este verso y dicen, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y se quedan ahí. No, no, no. Hay algo que el Señor puso como cláusula. ¿Y sabe qué es? Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús cuando nosotros andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andando conforme a la carne, no podemos obtener la victoria. O sea, ese verso, yo he escuchado predicadores que lo citan, pero no citan la segunda parte. Y dicen, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero nunca explican, alabado sea Dios, cuándo es que no hay condenación. No es simplemente cuando estamos en Cristo, no. Hay algo más que debemos hacer. El Señor nos libró de la condenación del pecado, pero nosotros tenemos que hacer una parte. Y la parte es comenzar, alabado sea Dios, no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De la única manera que matamos los deseos, los anhelos y las pasiones de la carne es alimentando al Espíritu. Fíjese, mi hermano, aquí vemos dos razones importantes. Y la primera es que Cristo alabado sea Dios, nos librará de la tiranía y el poder del pecado. Es Cristo, a través del Espíritu. No somos nosotros. Por eso Romanos capítulo 8, verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que todo es a través de Cristo. Porque Él fue el que venció el pecado. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él cuando se fue al cielo, luego de resucitar, envió su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo sea quien tome el dominio, el control de nuestras vidas. O sea, nosotros como creyentes debemos entender que, alabado sea Dios, estamos bajo el poder del Espíritu Santo y Él es el que nos da vida. Y Él es el que nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte, hermano. Es el Espíritu Santo, hermano, el que nos libró de la muerte que causa el pecado. Ahora, fíjese, hermano, hay algo que tenemos que entender. Es que, escuche bien, es imposible andar en el Espíritu si no estamos de acuerdo con Él y con su palabra. Es imposible que caminemos, que vivamos en el Espíritu si no nos ponemos de acuerdo con Él y con la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios le preguntó, escuche bien, a Israel, le hizo una pregunta directa a través del profeta. Dios le dice, ¿podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Realmente usted y yo podemos caminar juntos con el Espíritu Santo si no nos ponemos de acuerdo con Él y con su palabra. Es imposible. Es imposible que dos personas caminen juntos, vivan juntos, compartan juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final uno va a coger a la izquierda y el otro a la derecha. Tiene que haber un común acuerdo. Tiene que haber intimidad. Oiga bien. Es importante que entendamos eso en esta noche, hermano. O sea, escuche bien. El cuerpo se mueve, ¿por qué? Por los sentidos. Pero para que el cuerpo se mueva por los sentidos, usted y el cuerpo tienen que ponerse de acuerdo. El alma se mueve por sentimientos. Ahora, el espíritu se mueve por fe.
Tiene que haber un acuerdo entre el espíritu y el ser humano. Pero para llegar a ese acuerdo hay que estar de acuerdo con la palabra. Oiga bien. Ahora, Pablo nos presenta dos formas de vivir en esta noche. La primera es, alabado sea Dios, es vivir en el espíritu. Por eso en Romanos capítulo 8, versos 5 y 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. O sea, que una persona que esté en la carne jamás va a pensar conforme piensa el Espíritu Santo. Jamás va a amar lo que Dios ama. Jamás va a aborrecer lo que Dios aborrece. Oiga bien. Porque los que son de la carne, lógicamente van a pensar en las cosas de la carne, en las cosas terrenales, en lo que le agrada a la carne. Oiga bien. Ahora, pero el que es del Espíritu, el que vive en el Espíritu, el que anda en el Espíritu, el que está de acuerdo con la palabra de Dios, piensa en las cosas del Espíritu, ve las cosas desde el punto de vista como Dios las ve. Oiga bien. Y ahí mismo el verso, en el capítulo 6 de Romanos, perdón, 8, el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Escuche bien, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, ¿por qué el apóstol dice eso? ¿Por qué el apóstol quiere que en esta noche entendamos que andar y vivir en el Espíritu es simplemente hablar lengua, brincar y saltar y sentir ríos de agua viva? Y no estoy diciendo que no estoy en contra de eso. Pero el problema es que muchos estamos tergiversando y creyendo que andar en el Espíritu es todo el tiempo hablar lengua, sentir ríos de agua viva, profetizar. Mire, mi hermano, no. Andar en el Espíritu es mucho más que eso. Va mucho más profundo que eso. Andar en el Espíritu es vivir y pensar conforme como se vive en el cielo. La persona que anda y vive en el Espíritu tiene un corazón conforme al de Dios. Y una persona que tiene un corazón conforme al de Dios piensa como Dios piensa. Toma decisiones conforme a la voluntad de Dios. No se mueve a menos que Dios le diga que se mueva. Oiga bien, es importante que comprendamos esto en esta noche, hermano. Fíjese, hermano, que andar en el Espíritu significa, número uno, ponerse de acuerdo con su palabra. Mire lo que dice la Biblia en esta noche. Vamos a la Biblia un momentito, hermano. Es importante que en esta noche entendamos. Mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Oiga bien. O sea que andar en el Espíritu, alabado sea Dios, ponerse de acuerdo con la palabra de Dios. Dice el verso 9 de Apocalipsis capítulo, 29 de Apocalipsis capítulo 2. Dice lo siguiente. El que tiene oídos, oiga bien, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que la persona que vive en el Espíritu, anda en el Espíritu, oye la voz del Espíritu. Y oír la voz del Espíritu es vivir conforme a ella, actuar conforme a ella, tomar decisiones conforme a ella. Tener el oído abierto a las instrucciones del Espíritu. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué voz usted está escuchando en esta noche? ¿A quién usted está escuchando? ¿A quién usted le presta atención? ¿Al Espíritu? ¿O a voces extrañas que están confundiendo a mucha gente? Oiga bien, ¿a quién? Porque, Señor,
habla claro. O sea, que lo primero que vemos aquí, alabado sea Dios, que caminar y vivir en el Espíritu es ponerse de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga bien, mi hermano. Estamos hablando de algo que muchas veces como creyentes lo dejamos pasar por alto. Pero en esta noche Dios quiere que entendamos que la vida del Espíritu, caminar en el Espíritu y vivir en el Espíritu es mucho más que sentir ríos de agua viva, es mucho más que profetizar, es mucho más que hablar lenguas. Oiga bien, fíjese, hermano, hay algo que yo quiero que en esta noche usted observe conmigo directamente. Lo segundo que vemos aquí de andar y vivir en el Espíritu es someterse a la voluntad y a la guianza del Espíritu. El que anda en el Espíritu, el que vive en el Espíritu, se somete, escuche bien, a la voluntad y a la guianza del Espíritu Santo. Yo no puedo decir que ando y vivo en el Espíritu si no estoy sometido a la voluntad y a la guianza del Espíritu Santo. Estoy caminando en contra de su voluntad y estoy dejándome guiar por otros, pero por Él no. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 16, verso 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice lo siguiente: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, escuche bien, al apóstol Pablo, por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oiga bien, y cuando llegaron a Misia, entraron a ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea, que el apóstol Pablo, en un momento dado, tomó una decisión. Escuche bien. Tomó una decisión de ir a un lugar a predicar. Pero como el apóstol era un hombre que tenía comunión íntima con el Espíritu, dice la palabra de Dios que cuando atravesó Frigia y llegó a la provincia de Galacia, dice que el Espíritu le prohibió hablar la palabra en ese lugar. Oiga bien. Si Pablo no hubiera estado dejándose guiar por el Espíritu, se hubiera detenido allí a predicar la palabra en contra de la voluntad y el deseo del Espíritu Santo. O sea, que alabado sea Dios, andar y vivir en el Espíritu es someterse a su voluntad y a su guianza. El apóstol andaba sometido a la voluntad y a la guianza del Espíritu. Por eso, cuando él tomó la decisión de detenerse a predicar en ese lugar, dice claramente el verso 6 que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Oiga bien, para eso hay que estar en comunión íntima con el Espíritu. Para entender y poder percibir cuando el Espíritu dice que sí y cuando el Espíritu dice que no. Cuando es el momento del Espíritu y cuando es mi momento. Ahí tenemos que aprender a separar cuando es mi momento, o es cuando es mi deseo, o cuando es el deseo del Espíritu. Oiga bien, mi hermano. Ahora, en Hechos capítulo 13, vemos algo más interesante. Mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 13. Vamos a ver. Lo que le sucedió al apóstol en Hechos capítulo 13, verso 1 al 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Oiga bien. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros. Escuche bien. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo.
Miren lo que dice la Biblia ahora en el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, que la persona que se somete al Espíritu, que vive en el Espíritu, que camina en el Espíritu, que tiene su instinto espiritual abierto al Espíritu, espera instrucciones del Espíritu. Sabe cuando es el Espíritu el que le está diciendo muévete o quédate aquí. O sea que andar y vivir en el Espíritu es ponerse de acuerdo con, alabado sea Dios, con su palabra y someterse a la voluntad y a la guianza del Espíritu. Aquí vemos que el Espíritu Santo fue el que apartó al apóstol Pablo. Ahora, ¿qué hacían ellos cuando el Espíritu se manifestó? No estaban jugando baloncesto, no estaban haciendo chistes. Dice que alabado sea Dios que estaban en Antioquía y que estaban ayunando y orando. O sea, que el que vive en el Espíritu, el que camina en el Espíritu, ora y ayuna antes de tomar decisiones. ¿Por qué oran y ayunan? Porque son personas que han sometido los deseos, las pasiones y las acciones de la carne al Espíritu Santo. Ayunando y orando. No estaban jugando domino. No estaban hablando del vecino, estaban ayunando y orando. Es de la única manera que podemos escuchar la voz del Espíritu, que podemos ser guiados por el Espíritu. Oiga bien, ahora, cuando andamos en el Espíritu y terminamos con esto, oramos y permitimos que Él interceda a nuestro favor. En momentos de tomar decisiones, en momentos donde no encontramos el camino o qué hacer o qué decisión tomar. Cuando andamos en el Espíritu, el mismo Espíritu nos lleva a orar. ¿Por qué? Y a través de esa oración Él intercede por nosotros. Oiga bien, mire vamos a Efesios 6:18. Mire lo que dice la Biblia. Y con esto estamos terminando. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ok, por aquí estamos. Dice el apóstol en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, que la oración debe ser una oración en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu, permitiendo al Espíritu Santo que sea Él quien interceda en medio de esa oración. La persona que vive y camina en el Espíritu, ora en el Espíritu. Permite que el Espíritu Santo sea quien tome el dominio de esa oración. Oiga bien, ahora en Romanos 8:26 dice algo muy importante y con esto termino. Romanos 8:26, mire lo que dice la Biblia. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Oiga bien, ¿de quién usted está buscando ayuda? ¿A quién usted llama cuando está orando? ¿En quién usted está esperando cuando ora? Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no solamente eso, dice más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, que cuando se vive en el Espíritu, cuando se camina en el Espíritu, permitimos al Espíritu Santo que sea Él quien interceda, quien tome el control de la oración.
quien nos guíe en esa oración, a saber qué vamos a pedir, cómo vamos a pedir, qué vamos a hacer. Cuando vamos a tomar una decisión y comenzamos a orar, le pedimos al Espíritu, Espíritu Santo, ayúdame, porque quiero tomar esta decisión no conforme al deseo, sino conforme a tu deseo. Esa es la actitud de una persona que camina y vive en el Espíritu. Así que en esta noche es imposible que andemos y vivamos en el Espíritu si no estamos de acuerdo con Él y con su palabra. Es importante que le demos o le permitamos al Espíritu Santo que sea Él quien tome el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de todo nuestro ser físico y espiritual y emocional. Que nos dejemos guiar por Él, que hablemos con Él, que le preguntemos a Él qué hacer cuando buscamos decisiones, cuando estamos a punto de tomar una decisión. Eso es andar en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Por favor, comparte el video para que así la bendición fluya y llegue a diferentes hermanos. Le doy gracias a ustedes por permitirme en esta noche, pues, compartir con ustedes este mensaje. Que Dios me los bendiga y nos veremos en la próxima. Comparte el video.